Nació y creció en Cuba. Desde temprana edad, descubre su vocación por el periodismo y las letras. Siendo un joven, el régimen cubano lo encarcela acusándolo de propaganda enemiga. Luego de 3 años de injusta prisión, se exilia en Panamá, donde comienza a forjar su extensa trayectoria en los medios de comunicación. Hace más de 2 décadas se instala en Miami, donde se convierte en uno de los referentes más importantes de la prensa latina en Estados Unidos. Hoy, en Voces de Cuba, Juan Manuel Cao. Bienvenido, Juan Manuel, a Voces de Cuba. Gracias por aceptar esta invitación. Vienes de una familia de músicos y artistas. Tu abuelo era pianista, importante músico. Cuéntanos un poco de tu niñez en Cuba y cómo tu familia influenció en quién eres hoy. A ver, la niñez en Cuba no es una niñez feliz, para nada, ¿no? Yo soy de esa generación que sufrió la primera oleada del experimento castrista, para llamarle de alguna manera, de crear un hombre nuevo. O sea, yo estuve muchos años de la primaria becado. En Cuba se usa mal el término beca. Una beca es cuando te dan dinero para que tú estudies y es otra trampa del idioma, ¿no? En realidad eran internados, se parecían mucho a reformatorios, ¿no? Aunque eran escuelas supuestamente selectas, eran escuelas de deporte, de natación. Estuve en la escuela Camilo Cienfuegos, que ya desapareció, en Guanabo, una escuela de natación, donde la razón fundamental para muchos padres de tenernos allí no era que fuésemos grandes deportistas, sino que había alimento seguro y ropa en una época de escasez. La gente cree que el periodo especial fue la primera gran ola de escasez post-59, ¿no? En los años 68, 69, 70, cuando hicieron la ofensiva revolucionaria y terminaron con todos los negocios privados, vino una terrible ola de escasez y una opción que yo creo que promovida por el gobierno era becarnos y separarnos de la familia. Por lo tanto, mi familia influye en mí paralelamente al gobierno y su proceso de adoctrinamiento en esos reformatorios, escuelas, becas, como quieras llamarle, en las que estuve yo lamentablemente tanto tiempo, durante la primaria y durante la secundaria. Ahí había de todo, desde violencia verbal, nos hablaban a gritos, nos obligaron por primera vez a marchar. Todavía había un debate en la sociedad sobre si era válido o no que se diese adoctrinamiento político. Ellos les trataban de escapar de esa palabra de adoctrinamiento, pero era adoctrinamiento y es adoctrinamiento. Y recuerdo la primera vez que, estando en esa escuela de natación de Guanabo, nos sacan fuera del horario y nos empiezan a hablar de Lenin. Todavía tenían el pudor de no incluir a Lenin dentro del curso escolar regular, de no incluir el marxismo como una asignatura regular. Luego ese pudor lo perdieron por completo y ya el sistema de educación per se era un sistema de adoctrinamiento absoluto, ¿no? Pero en mi época todavía estaban ensayando. Así que mi infancia, yo soy otra víctima. Si a los 6 años te obligan a levantar la mano y decir y jurar, pioneros por el comunismo seremos como el Che, sin saber tú realmente qué significa la palabra pionero y en ese contexto quién era el Che o qué era el comunismo, eso es abuso infantil. Nosotros fuimos una generación abusada intelectualmente y lo más lamentable es que mucha gente no tiene conciencia de eso. Mucha gente no tiene conciencia de que nos arrebataron la infancia por completo. En vez de jugar, jugábamos por supuesto, pero por cuenta propia, ¿no? El Estado te inducía a esa cantaleta de himnos, desfiles, marchas, odio, el enemigo. Frente a esta experiencia que cuentas, la influencia de tu familia, de tu abuelo materno que fue músico, etcétera, es menor. O sea, es más traumático para ti todo esto que viviste durante el internado. La familia te salva. La familia te salva por imprudente,
porque mi familia había vivido con mucha intensidad el golpe de Batista, eran estudiantes universitarios, se rebelaron contra ese golpe, la universidad era un hervidero, y esos cuentos conocían a los protagonistas. Y, por ejemplo, cada vez que Carlos Rafael Rodríguez salía en la televisión, funcionario del castrismo, en mi casa siempre decían, ese tenía era ministro sin cartera de Batista, ¿no? Eso era, o cuando, qué sé yo, alguno de los comunistas reeditando su biografía aparecía en un periódico, en la televisión, pues en mi casa se ponían a discutir y uno sobre la verdad. Y uno era testigo de esas discusiones, ¿no? Por eso digo que por imprudencia, ¿no? A casi todos los niños en Cuba le decían, no digas esto en la escuela. En mi casa eran tan imprudentes que ni siquiera me advertían eso y me metí en muchos problemas, ¿no? Porque yo decía, no, pero eso no fue lo que me dijeron en mi casa. Y entonces después metí a mi familia en unos grandes enredos, etcétera, etcétera. Luego en Cuba hay mucha violencia infantil. Hay violencia, o sea, un niño de 12 o 13 años como promedio se ha peleado a golpes varias veces en su vida. Yo hablo con muchos niños aquí, incluidos mis hijos que tienen 13 años y que nunca se han liado a golpes con nadie. A mí me resulta asombroso eso, ¿no? Hay quien te puede decir que aquí en las escuelas hay violencia, hay armas, eso es verdad, pero en términos generales el ambiente infantil en Cuba de mi época era muy machista, muy de malas palabras, muy precoz. A mí me parece una infancia espantosa, de verdad. ¿Qué influencia ha tenido la música en tu vida? ¿Tocas piano, cantas? La música fue un salvavidas, porque en medio de toda esa tragedia que estábamos viviendo, pues se cantaba, se vivía, pero hasta en eso, mira, mi abuelo era un músico importante cubano. Hace poco me encontré a Chucho Valdés, el famoso director de Iraqueres, y me sorprendió porque me dice, tu abuelo era el mejor profesor de solfeo de Cuba. Yo no sabía ni que lo conocía, ¿no? Entonces, ese criterio lo tenía mucha gente, y en mi casa iban muchísimas personas a estudiar música y a cantar y a que él le hicieras arreglos, y yo crecí entre músicos, poetas, aspirantes a escritores. Algunos en broma decían que mi casa era la casa de la cultura, allí vivía permanentemente con la puerta abierta, pero incluso eso estaba tocado también por la tragedia, porque mi abuelo, que había sido director de orquestas sinfónicas, que había sido uno de los pocos músicos que había compuesto música para ballet en Cuba, etcétera, que también era un músico que tenía orquestas populares, grandes cantantes pasaron por su orquesta de Cienfuegos, etcétera. Había trabajado en una escuela cívico-militar, que eran unas escuelas que había fundado Batista, ¿no? Por lo tanto, lo tildaron de batistiano, cuando jamás había tenido en su mano más que la batuta, ¿no?, para dirigir las orquestas. Y lo borraron del mapa. O sea que crecimos con la música, pero siempre estaba ahí el hecho concreto de un músico importante, según todos los de su generación, que lo borraron de las biografías, de los textos, de los mapas, y se refugiaron en las iglesias, se refugiaron en las logias, se refugiaron en la Sociedad Artística Gallega, en Rosalía de Castro. Había un submundo donde se hacía zarzuelas, ópera, opereta, y yo crecí ahí entre bambalinas mirando ese mundo que te salva, ¿no? De vez en cuando uno está carcomido por la rudeza del día a día, sobre todo yo que trabajo en noticias y en programas de discusión política, pues sí, agarro la guitarra y una canción me salva, pero solo momentáneamente, ¿no? Tampoco es bueno que la música te salve de la realidad, porque te puedes enajenar. Y yo creo que mucha gente baila y canta y se evade de su contexto, ¿no? La música como complemento, pero no como evasión. Si no, te vas del mapa. Me parece a mí, no es que quiera dar una muela, como dicen en La Habana. En Cuba cumpliste prisión política por escribir. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. El proceso, fíjate, de escribir empieza con la música. Yo empiezo a hacer parodias
bromas, canciones en broma que criticaban al gobierno directamente, que se burlaban de... Y nos reuníamos grandes grupos y se formaba un rollo. Y eso quizás me creó una fama dentro del barrio del tipo que hace las canciones. No se usaba la palabra contestatario en esa época, ¿no? De gusanería, decían. Yo hoy por hoy no sé quién me denunció, ¿por qué? ¿Por qué la seguridad del Estado el 30 de enero de 1982 llega a mi casa, hacen un registro desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, encuentran escritos que nunca habían salido de mi casa, que eran escritos francamente críticos del gobierno y que hablaban de la dictadura, pero que yo no había publicado yo en ninguna parte, ¿no? ¿Por qué llegaron a mi casa? Hoy por hoy no lo sé ni quién lo hizo, ¿no? Entonces yo me encontré un escrito del siglo XVII, fíjate, que hablaba de que las denuncias secretas son la esencia de los regímenes despóticos. O sea, eso, desde esa época ya se sabe que esa es una característica de este tipo de regímenes. O sea que yo soy víctima de una práctica, parece que muy antigua, ¿no? La de la denuncia secreta. Llegaron, hicieron este registro, le dijeron a mi madre que iban a llevarme por unas horas, que no me preocupara, y estuve perdido un largo tiempo hasta que ella, por sus propios medios, descubre que yo estaba en Villa Marista, ¿no? Entonces en Villa Marista después me enviaron a Mazorra, a la sala Carbó-Serviá del Hospital Psiquiátrico Nacional, con Andrés Solares, un ingeniero que formó un gran escándalo y nos salvó y pudimos salir de allí sin nuestro correspondiente electroshock. No sé si lo necesitaba, a lo mejor. A lo mejor me hubieran arreglado el problema, ¿no? Digo yo. Y después entonces fui al combinado, a la cabaña, nuevamente al combinado, 3 años dando tumbo por ahí. Me acusaron de propaganda enemiga, que es que tú debes conocer muy bien, un tipo de delito que Amnistía Internacional considera que es un delito somos presos de conciencia, ¿no? No hemos hecho nada, no hemos cometido ningún delito, solamente por pensar de determinada manera, por expresar ese pensamiento, pues somos juzgados. Una característica de las dictaduras es que te condena no por lo que haces, sino por lo que eres. Condenaron a mucha gente porque eran religiosos, o porque eran burgueses, o porque eran capitalistas, o porque eran escritores críticos. O sea, esa es una característica típica de las dictaduras. Te condena por lo que eres y no por lo que haces. Y está ese delito increíble de propaganda, no solo propaganda enemiga, de sacar el de peligrosidad. Una figura delictiva muy rara, donde ni siquiera te condenas por lo que eres, sino por lo que se supone que ellos creen que tú puedes hacer. También te condenan por convicción. Yo no sé si eso existe en otro lado. Es decir, ellos no tienen pruebas de que tú has cometido un delito, pero están convencidos de que sí lo cometiste y por lo tanto con su convencimiento, por su convicción vas a la cárcel. En el fondo lo triste es que yo creía que mi historia era muy especial y cuando llego a la cárcel descubro que era muy común. Muchísimas personas han ido presos en Cuba por propaganda enemiga, por desacato, condenados por convicción. Es lamentablemente un factor común en la población cubana. La población penal del país es gigantesca. La gente que ha pasado por las cárceles se cuenta por centenares de miles a lo largo de 50 y tantos años. Si fuera una excepción, estaríamos bien. Lo lamentable es que no es una excepción. En mi caso, Miami está lleno de presos políticos. Es una prueba de que es el sistema, la naturaleza del sistema. Estuviste en celdas de castigo, ¿no? Y estuviste... No. Creo que habré leído en alguno de tus obras. No. Yo hice un truco literario ahí. Sí. Yo hice un truco literario. En la novela tuya. Ellos me mandan a Mazorra, a esta sala Carbó-Serviá, y al lado de la Carbó-Serviá había unas celdas de castigo que le llamaban la Castellano, creo que era el nombre, desde donde se escuchaban unos gritos horrorosos y espantosos, y entonces los presos más antiguos te contaban qué les estaban haciendo a esa gente allí. Entonces yo lo que hice en esa primera novela es contar la impresión que me dio
imaginarme qué estaba pasando en ese lado, ¿no? En Villamarista son unas celdas muy pequeñas, 17 días. En el Combinado del Este, sí, pasé por los candados brevemente. Después hubo una pelea en el edificio 1 gigantesca y entonces terminamos en unas celdas de castigo, pero rápidamente los otros presos se pusieron en huelga en solidaridad y entonces, yo no sabía nada de eso. En el Combinado del Este. En el Combinado del Este, el edificio 1, y me sacaron brevemente. Y me alegro de no haber ido a las celdas de castigo, porque cuando yo veía regresar a mis colegas de las celdas de castigo, en 21 días había personas que no las reconocía, de demacrados, de flacos, de golpeados. Vi en el edificio 1, en el 4º piso, la disciplinaria la llamaban, en un lugar que había ahí, el derroche de instrumentos muy torpes de tortura que tenía el capitán Ferreiro, creo que era el que lo tenía en ese momento, palos, pero yo no estuve en una celda de castigo como tal, ¿no? Estando en la isla, ¿conociste a los fundadores del Comité Cubano Pro Derechos Humanos? ¿Cómo no? ¿Fuiste parte de este grupo? ¿Y sí, por qué? Fui parte de ese grupo por casualidad. Hoy por hoy, el Comité Cubano Pro Derechos Humanos me da una suerte de certificado como fundador del Comité Pro Derechos Humanos. No es exactamente así, porque el comité se fundó muchos años antes, en la cárcel. Yo creo que yo empiezo a colaborar porque Elizardo era mi vecino, porque habíamos tenido un contacto en la cárcel. ¿En qué zona de La Habana? Eso es en el municipio Playa. Eso antes era Marianao. Yo sigo diciendo que yo soy de Marianao, pero hoy lo dividieron y es el municipio Playa. Elizardo era mi vecino y en varios kilómetros a la redonda, la verdad es que yo no conocía otra persona que abiertamente fuera opositora, que pretendiese tener una organización, que pretendiese recopilar denuncias. Por ejemplo, nosotros queríamos que las denuncias fueran firmadas con nombre, apellido y número de carnet de identidad. Y la gente se quedaba así y decía, eso está muy sospechoso, ¿para qué tú quieres mi nombre y quieres mi carnet de identidad? Bueno, porque había que explicarle que una denuncia anónima no tiene el mismo peso que una denuncia. Entonces, lograr ese primer paso fue muy trabajoso. Muchos familiares de presos políticos nos cerraban las puertas, tenían miedo, muchos presos políticos también, pero se fue nucleando poco a poco y se logró. Pero la Carta Universal de Derechos Humanos fue el arma para que nosotros reconociésemos nuestros derechos. Payá dijo, tenemos derecho a los derechos. Sí, pero ¿cuáles son los derechos? Muchísimas cosas que tú le dices a la gente, mira, tú tienes este derecho. Y, sí, no sabía. O los derechos que el gobierno se apropia de ellos y que realmente no tiene por qué tenerlos, ¿no? Como el derecho a grabarte sin que tú lo sepas. La gente en Cuba cree que el gobierno tiene derecho a hacer todo eso sin que tú estés cometiendo ningún delito, a espiarte, a intimidarte. No. No solo reconocer los derechos que tenemos como ciudadanos, sino los derechos que no tiene el gobierno sobre ti. Es importante. Fue una campaña informativa con la población. No, era hablar, era conversar. Por ejemplo, a Elizardo se le ocurrió una idea tremenda, que es, ¿dónde nos reunimos? Porque estábamos sin previo aviso, Elio Puig, todos expresos políticos, Lázaro Jordana Miranda, Luis Ruiz, Elizardo, y no me acuerdo de alguien más, y yo. Y llegamos a casa de Elizardo. Media hora después había un carro de la seguridad del Estado diciéndonos, mira, tienen que disolver esto. Entonces, a Elizardo se le ocurre que nos reuniéramos en las oficinas de inmigración que había en Alta Habana en esa época, donde había cientos de personas haciendo cola para irse del país, y entonces nos reuníamos en las propias narices del Ministerio del Interior, como si estuviéramos haciendo la cola, pero había que ir hasta Alta Habana, era una cosa bastante trabajosa, ¿no? O sea, para conversar entre ustedes iban a la cola de... Sí, íbamos ahí mismo, se hacía la reunión en las narices de ellos, ¿no? Eso ha cambiado, ¿no? A lo largo del tiempo. De todas maneras ha sido mucho tiempo, ¿no? Pero
fue casualidad. Yo no tenía conciencia de estar formando parte del nacimiento de un movimiento. Estábamos inspirados más que todo por solidaridad. Uno de los escritos que a mí me encuentran en la casa era un escrito protestando porque en diciembre de 1981 arrestan a Lech Walesa. Y entonces yo comparo lo que le ha ocurrido a Lech Walesa con lo que está pasando en Cuba. Y digo que lo que ocurre en Polonia es idéntico, que era una dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Años después conocí a Walesa, le hicieron llegar mi sentencia donde se especifica que por haber escrito y haber criticado al gobierno revolucionario de Polonia. No, si tú lees mi sentencia, es muy cómica. Parece que yo soy un tipo muy peligroso, ¿no? Porque decía cosas así como, por atentar contra la solidaridad internacional, el Estado socialista, la paz, por criticar a nuestros líderes, ofender al comandante en jefe, a los miembros del buró político, a los del comité central. Parecía, hay un cuento muy bueno, ellos en la cabaña me meten en la galera de homicidio, que es una galera supuestamente muy peligrosa, donde están las personas que han cometido delitos comunes como asesinato, intento de asesinato, homicidio, intento de homicidio, lesiones graves y lesiones leves. Y entonces ellos me meten allí, no sé con qué objetivo, si fue un error, y había un personaje que había asesinado a 2 personas, de estos asesinatos pasionales, había matado a la mujer y al amante, qué sé yo. En ese momento a mí me llega la petición fiscal, que era un papelón así, y yo me escondo en un rincón para leerla. Y él, preso común, un asesino, se me para por detrás y empieza a leerla, y yo trato de que no la lea, pero ya hay un momento que tengo que dejar que lea, porque si no voy a sacar una discusión con un hombre que ha matado a 2 personas, no me era muy conveniente, ¿no? Y entonces él empieza a leer, cuando dice todo eso, la solidaridad internacional, ofendió a Fidel. El asesino me mira así, me dice, oye, tú sí estás en un problema. Tú sí estás en un problema. O sea, que te da la medida de que para la sociedad oponerse al régimen, criticar al régimen era más grave que asesinar a 2 personas. Ahí te da cómo los valores estaban totalmente trastocados, ¿no? Equivocados, patas arriba, upside down, ¿no? Como dirían los americanos. ¿Cuáles fueron las razones de tu exilio y cómo fue ese último día en Cuba y tu llegada a Panamá? Yo no me quería ir de Cuba porque de alguna manera el nacimiento del Comité Pro Derechos Humanos daba una cierta esperanza, pero mi familia me dijo, mira, no más. Porque a mi madre la pararon en la calle, le advirtieron que yo iba a ir preso de nuevo, atemorizaban, molestaban, y mi familia compra una visa a Manuel Antonio Noriega. En esa época había un tráfico humano tremendo, como 10.000 o 12.000 cubanos pasamos por Panamá con visas compradas, y al final entré en razones, ¿no? La verdad que no tenía ninguna perspectiva. No voy a decir que mi familia me obligó a irme, ¿no? Porque eso fue al final una decisión personal. Pero hay otra cosa agregada, y es que me habían quitado, después de haber estado preso, los derechos civiles. En Cuba, que ya no hay derechos, escrito estaba en mi sentencia, pierde los derechos civiles. Y después, para colmo, descubrí que me amenazaban como yo caigo preso con 20 años, todavía estaba en edad del servicio militar obligatorio, tenía 23 cuando salgo de la cárcel, me están amenazando con llevarme al servicio militar. Y descubro que en Quinta Avenida y 42 estaba yo en un archivo, eso lo descubrí de casualidad, donde me habían calificado como no utilizable. Entonces yo traté de averiguar qué significaba eso, que van a hacer con un no utilizable. Entonces aquí me dijo, bueno, aquí si hay alguna amenaza de invasión, la revolución está en peligro, pues ustedes son los primeros que van a guardar de nuevo, aunque no hayan hecho nada, ¿no? Era una situación muy complicada, era algo más que era una no persona, era peligroso, y entonces, como tantas personas, pues preferí evadirme a ser cómplice, porque además te siguen molestando y te siguen tratando de integrar y de mil maneras de que tú seas cómplice, ¿no?
Esa es una sociedad que te complica permanentemente, ¿no? Entonces yo puse mar de por medio, como tantos otros, ¿no? Ese último día en Cuba, ¿cómo lo recuerdas? Ese último día en Cuba, mi tío, que era el que había comprado la visa, me lo saca en cara todavía porque dice que yo puse en peligro la salida, porque salimos a la esquina con la guitarra y entonces un montón de gente a toda voz empezamos a cantar una canción de Serrat. Años después yo entrevisté a Juan Manuel Serrat y le hablé de que cómo sus canciones se convertían en himnos de una revolución, contra una revolución que la apoyaba, en esa ironía, ¿no? Que harto ya de estar harto, ya me cansé. Y empezamos así de preguntarle a Castro por qué y por qué, ¿no? ¿Qué más da aquí o allá? Etcétera. Entonces todos a toda voz cantando aquello y alguien llamó a mi tío y me dice, oye, este loco no lo van a dejar salir mañana, ¿no? Y ese fue mi último día en Cuba. Además, nos suspendieron el vuelo y yo me fui de todas maneras al aeropuerto confiado en que ellos eran muy ineficientes y me escapé. Me escapé a pesar de que mi vuelo estaba suspendido. Después llamaron a mi madre, llamaron a la casa y dijeron, ¿cómo que se fue? No puede irse. Y mi madre le dijo, bueno, pues ya está en Panamá, vayan a buscarlo allá. Pero suspendieron el vuelo no por mí ni mi canción, fue porque había ahí una pelea, parece, entre el Ministerio del Interior, que traficaba visas, y la gente de Noriega. Había una competencia por quién cobraba más, etcétera, etcétera. Ellos no tenían computadoras en esa época, no les dio tiempo a avisar al aeropuerto que esto estaba suspendido. Por eso yo a veces estoy en contra de que ellos tengan computadoras y tengan todo, porque tienen mayores registros. Por ejemplo, cuando yo salgo de la cárcel, ellos me dan una carta de libertad y me dan además un documento que yo tengo que entregarle al jefe de sector, que para que el jefe de sector se entere que en su sector llegó un expreso, y ahí te mortificaría. Y yo me quedé pensando y dije, que yo se lo dé. Le pregunté a muchos expresos y sí, tienes que darlo, porque si no, pues yo no di nada, lo tengo en mi casa, me lo llevé de Cuba después. O sea, uno mismo les hacía el trabajo, ¿no? Hoy por hoy eso sería terrible porque sencillamente mandan un email al sector donde tú vives, ¿no? La tecnología es buena porque nos libera, pero también ellos la usan para reprimir. Es un arma de doble filo, ¿no? ¿Y ese primer día en Panamá? Salí de Guatemala para entrar en Guatepeor, porque era la dictadura de Manuel Antonio Noriega, el aeropuerto estaba absolutamente militarizado, me dio muy mala impresión, aunque había rasgos de capitalismo y de libertad. Estaba el Mundial de Fútbol, 1986, el 11 de junio de 1986, el Mundial de Fútbol. Entonces en todas las pantallas del aeropuerto estaba ahí el fútbol, que no era popular en Cuba, hoy sí lo es en esa época. Y nada, recuerdo que había muchos familiares esperando a los cubanos y yo fui el único que llegó. Y todo el mundo me rodeó. ¿Y dónde están los demás? Yo dije, yo no sé. ¿Qué pasó? No sé. Yo vine solo, entonces los familiares estaban ahí, algunos que habían ido desde Miami hasta Panamá. Entonces durante un tiempo me dijeron el cubano que llegó solo. Ese era el nombre que me pusieron en Panamá, el cubano que llegó solo. ¿Y en qué año llegas a Miami? Yo llego a Miami un 11 de septiembre, de la casualidad también. He jugado el número 11 varias veces en la loto, no me saco nada. 11 de septiembre de 1988, ¿no? A través del Plan Éxodo de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Yo no tenía ninguna posibilidad de entrar a los Estados Unidos, no estaba en mi programa, no tenía cómo hacerlo, ¿no? Bofil me había nombrado el representante del Comité Cubano por los Derechos Humanos en Panamá, y allí habíamos hecho alguna labor. Hablamos en la universidad, se formó un follón gigantesco, siempre hay, tú sabes, la universidad es un centro donde la izquierda siempre es muy fuerte. Salí en un programa de televisión que se llamaba Porque nos importa, de Julio Miller, después en un programa de Mayín Correa, un programa de debates, y me quedé trabajando en la televisión de Panamá, colaborando allí y nada, hice amigos y enemigos, ¿no? La embajada cubana me hizo una guerra bastante sorda y luego vino la crisis de Noriega, la invasión norteamericana. ¿Tú pasaste todo eso ahí en Panamá?
Yo vine antes de... Yo llego aquí casi como un refugiado panameño, porque cuando le caen a la prensa, que hay una famosa escena donde en el canal 13 Telemetro de Panamá entran los Doberman y desbaratan en medio del noticiero que estaba aquello, y yo también colaboraba con KW Continente. Yo estoy en la entrevista que le hace el Kiria Santos a Roberto Díaz Herrera, que es el general que se rebela contra Noriega. Y esa entrevista se pasa por KW Continente, que era la estación donde yo trabajaba. Y los Doberman entraron por una puerta y salieron por la otra. O sea que de alguna manera me veo yo involucrado en una lucha contra otra dictadura, también de corte izquierdista, pero diferente a la cubana. Y cuando llego aquí, pues eso está en esa lucha, la lucha civilista. Conocí personalmente a todos los líderes de la lucha civilista en Panamá, como Ricardo Arias Calderón, a Teresita, su esposa, que por cierto es cubana, después fue parlamentaria en Panamá, Mayín Correa, que fue líder importante allí, no solo como periodista, sino también como político, al propio Endara, que luego fue presidente, muchísima gente, ¿no? Fue ver la lucha contra una dictadura en vivo, ¿no? Hay una manifestación famosa que yo cuento en este último libro que he escrito, El Impertinente, en que estamos saliendo en la primera de muchas grandes manifestaciones que se hicieron en Panamá, y Olga de Gualdía, que era una líder estudiantil, me dice: oye, cubanos, te van a deportar. Y yo dije, bueno, si no he tumbado al de la barba, déjenme por lo menos ayudar a caer al de la cara de piña, que era como le decían a Noriega en ese momento, ¿no? No era fácil sacudirse esa dictadura que había empezado Torrijos, realmente, que parecía de derechas, pero que era de izquierda. Yo no fui parte, sino un espectador que entraba y salía en escena, ¿no? Por curiosidad. Fue una experiencia tremenda cómo se lucha contra una dictadura que no es igual a la cubana, ¿no? Era una dicta blanda al lado de la cubana, pero te da una perspectiva distinta, ¿no? Y era mi primera experiencia fuera de Cuba, muy interesante, ¿no? Me marca porque no es igual que haber salido directamente a Miami. Te da otra experiencia totalmente distinta y otro bagaje. De repente llegó allí la noticia de que había una organización en Miami que se llamaba la Fundación Nacional Cubano-Americana, que había conseguido, a través de un plan llamado Éxodo, sacar cubanos de terceros países. Estaban sacando cubanos de otros lugares. Y entonces a mí se me ocurrió, gracias a que ya estaba en RPC, Canal 4, con el camarógrafo Roberto Pimentel, que era camarógrafo de Mayín Correa, entrevistar cubanos por las calles. Los cubanos estaban allí vendiendo plátanos, pasando muchísimo trabajo. Me fui a los edificios donde había una gran acumulación de cubanos y testimoniar eso que estaba sucediendo allí, decirle al exilio de Miami: oye, aquí habemos al menos 5.000 cubanos varados porque nos quitaban el pasaporte. Estábamos allí para obligarte a tratar de pagar un segundo viaje clandestino que llamado La Palangana, que era bastante lucrativo para que era el propio régimen norieguista quien lo tenía montado. Y entonces filmamos a muchísimos cubanos y se lo entregué a un reportero de Univisión, creo que fue, que llegó allá, o a un camarógrafo. Ya fui entregando a todo el que podía, le entregaba copias de esos videos, y esos videos sé que se pusieron aquí en el canal 23, y de esa manera llamamos la atención, y la fundación se va a Panamá, y entonces empieza un proceso donde prácticamente nos sacaron a todos, y yo llegué en uno de los primeros vuelos, ¿no? Nos recibieron en el Miami Park, hubo un acto, estaba el alcalde era Javier Suárez en esa época, me acuerdo, estaba Mascanosa, estaba Ninosca, la que ya había yo conocido en Panamá, cuando Roberto Martín Pérez salió de la cárcel. Ella fue a entrevistarlo, de la casualidad, después se casaron, ¿no? Yo no sé si la fundación fue por esos reportajes, pero sospecho que logramos llamar la atención, ¿no? Si no, nos quedábamos ahí, sabe Dios cuánto tiempo más. ¿Cómo empieza tu vida profesional como periodista en Miami? Bueno,
Ya a mí, de alguna manera, algunos periodistas me conocían porque gracias a Firmas Press, que era una empresa que dirigía y que dirige todavía Carlos Alberto Montaner, yo publicaba artículos para Firmas Press que se publicaban en diferentes periódicos de América Latina, incluido el Diario de las Américas. De modo que ya algunas personas habían leído esos artículos, algunos periodistas que iban a Panamá, porque estaba candente políticamente el tema, periodistas de Univisión, del 23, de Telemundo, de CNN en inglés. Por ejemplo, Lucía Newman, que estaba allí en Panamá en esa época, la habían votado también. Ni la oposición ni el gobierno estaban felices con su trabajo allí. Ella estaba el día de la entrevista a Roberto Díaz Herrera. De hecho, yo creo que ella es la que le hace la pregunta clave a Roberto Díaz Herrera, que era ¿quién mató a Hugo Espadafora? Hugo Espadafora era un médico que Noriega había decapitado, ¿no? Su cabeza nunca ha aparecido todavía. Y era una bandera de batalla de la oposición. Así que cuando Roberto Díaz Herrera dijo que a Hugo Espadafora lo había matado Noriega, eso fue una bomba, ¿no? Por eso te digo, yo estaba ahí, yo estaba en casa de Roberto Díaz Herrera, yo era una suerte de testigo de primera línea. No, yo no te puedo decir que yo participé en la lucha contra Noriega, porque eso sería exagerar, ¿no? Eso sería como el periodista ese que dijo que estaba en un helicóptero que lo habían tumbado y nunca estuvo. No, hay que ser exacto, porque si no se presta a juego. De modo que cuando yo llego aquí mucha gente me conocía. Y Ninosca Pérez Castellón conocía a Nancy Pérez Crespo, que a su vez conocía a Seida Cecilia Méndez, que era jefa de promociones de Univisión. Concertaron una entrevista, ¿no? Y me dieron trabajo en el Canal 23 de productor de promociones. Y había un gran grupo de panameños que había arribado y que también me recomendaron, y estuve trabajando varios años en Univisión como productor de promociones. Y después, cuando hubo esa emigración famosa de Univisión a Telemundo, y digo que es famosa porque hasta el presidente de Univisión, que era Joaquín Blaya, y también muchísimos periodistas se pasaron a Telemundo, pues yo emigré y empecé como reportero justo con el huracán Andrew. Yo empecé como reportero el día del huracán Andrew en Telemundo. Agosto del 92. En agosto de 1992, no recuerdo ahora el día. Empecé al día siguiente, porque el huracán Andrew no hay casi nadie, no estaba de moda eso de esa cosa amarillista de salir en medio del viento. Además pasó con una fuerza que yo no recuerdo a muchos periodistas que se atrevieran. Creo que Ángel Sayón salió por una puerta y el viento le entró por la otra en ese momento, ¿no? Y ahí empezó en el año 92, ¿no? Empecé de reportero hasta el 2005. Acabas de publicar un libro de crónicas sobre tu labor como periodista. Has ganado además premios Emmy por tus reportajes, por tu labor periodística. Háblanos un poco de este libro, El Impertinente, y qué ha significado ejercer el periodismo para ti en este tiempo. Yo quería dedicar el libro a la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana, a la que nunca me dejaron entrar porque no era militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, que al menos ese curso en que yo me gradué de bachillerato era un requisito. Me dicen algunos que después no fue un requisito. Mi experiencia es que había que ser militante, como también para estudiar economía política había que ser militante. De hecho, a mí, yo puse esas planillas que se llenaban de 10 opciones, me puse economía política, me dieron la carrera, esa cosa de Cuba que te dan la carrera. Y cuando me preguntaron, bueno, ¿y el núcleo suyo de la juventud cuál es? Yo dije, no, yo no soy militante. Me dijo, no, si usted no es militante no puede estudiar economía política. Hay otros que hacen otros cuentos hoy, yo hago el mío, y ese es el mío. El mío es que había que ser militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. Yo quería dedicarle a esa facultad de periodismo a la que no me dejaron entrar, y me alegro, porque era una dosis de adoctrinamiento mayor de la que hubiese resistido. Pero también me parece una pedantería, ¿no? Porque incluso en esas escuelas de periodismo marxista han surgido gente crítica, inteligente, más o menos como Mussolini creó Cinecittà
y los cineastas más antifascistas salieron de su propia escuela, ¿no? Yo creo que en la Escuela de Periodismo de Cuba ha ocurrido así, hay que ser justo. Pero es un libro sobre Cuba que transcurre fuera de Cuba. Y un libro que muestra de alguna manera otro tipo de periodismo, ¿no? Un poco de barricada. Yo tengo muchas entrevistas formales con presidentes, con personalidades importantes. Al final no incluí ninguna, no eran las interesantes. Las interesantes son esas que uno hace emboscado tras un muro, que lanza una pregunta como una pedrada y resulta que molesta más de lo que uno se imaginaba o que descubre otras cosas. Y también, bueno, tengo entrevistas formales con Manuel Serrat, por ejemplo, que sí se sentó conmigo a hablar largamente después de un artículo que escribí en el Herald sobre su primer concierto en Miami, donde yo expliqué por qué yo iba, a pesar de que no estaba de acuerdo con el apoyo que Serrat le había dado a la dictadura cubana en algún tiempo, y conversó muy amablemente conmigo y no se molestó con mis impertinencias, ¿no? El libro no es un libro autobiográfico, son crónicas, ni siquiera las mejores, ni siquiera escogidas, son las crónicas de las que tengo testigos y videos, para que nadie venga después a decir, la memoria puede traicionar en pequeños detalles, pero en esencia fue lo que pasó. Y están narradas con la técnica de la novela, son crónicas apegadas al hecho periodístico, pero narradas como una gran cabalgata de aventuras urbanas, vamos a llamarle así, ¿no? Yo no soy un reportero de guerra, pero soy un reportero de la Guerra Fría, ¿no? Y la Guerra Fría, hay quien cree que se acabó. Si usted cree eso, léase el libro. El libro está lleno de crónicas de la época de los años 90, ¿no? De muchas cosas que ocurrieron, por lo menos en el tema de Cuba, como por ejemplo el hundimiento del remolcador 13 de marzo, la flotilla aquella para democracia para marcar el primer aniversario, ¿no? Donde tú estabas en un barco haciendo tu labor de periodista. El famoso barco de Andy Blanco. También el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Ese capítulo es el capítulo de los balseros, la crisis humanitaria de los balseros, que empieza más o menos en el año 92, 93, se acrecienta o crece o se complica en el 94 y termina, sí, con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, y basado en la crónica de un camarógrafo que es Osvaldo Bussi, al cual le habían robado su cámara y lo habían mandado a hacer esa misión, y era su última misión como fotoreportero. Estaban asaltando camiones de camarógrafos, robándose las cámaras y las mandaban a algún lugar a revenderlas, qué sé yo, y habían advertido que al próximo que le robaran la cámara lo dejaban cesante. Por lo tanto, Osvaldo Bussi se va conmigo en esa peligrosa misión periodística de la flotilla, sabiendo que es su último día de trabajo. Y a pesar de eso, lo que es la ética de un periodista, de un camarógrafo, hizo su trabajo con una dignidad tremenda, desafiando todos los peligros, y fue tan bueno su trabajo que la competencia, Mirna Sonora, que era la directora del Canal 23, le dijo: Bussi, mañana tienes trabajo con nosotros. Y estuvo muchos años, así perdí yo al mejor camarógrafo con que trabajé, por lo menos al más arriesgado de todos, de una manera tremenda, ¿no? Entonces, a partir de ese cuento, que es un poco novelesco, aunque es real, yo cuento toda la tragedia de los balseros, ¿no? Porque yo había estado en Guantánamo 5 veces, habíamos estado en el mar rescatando personas, había estado el tema de las avionetas, cuento lo que pasó con la flotilla Democracia, por supuesto que la flotilla Democracia se hace un año después del hundimiento del remolcador 13 de marzo, incluyo una entrevista con Felipe Pérez Roque sobre el tema del hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde no tiene ninguna respuesta coherente a por qué no hicieron una investigación independiente de carácter policíaco para descubrir qué había pasado ahí con tantos niños muertos, etc. Todo eso es parte de la historia de Cuba, pero transcurre fuera de Cuba, ¿no? Hay un capítulo, por ejemplo, que está ahora tiene mucha actualidad, ahora que se han restablecido relaciones diplomáticas, que es como nosotros, antes de la Red Avispa, en el año 92, filmamos al tercer secretario de la misión permanente de Cuba ante la ONU, que se llamaba Manuel Collazo Usayán, realizando labores de espionaje
en territorio norteamericano. Y nuestro reportaje fue tan válido y tan certero que el Departamento de Estado, 20 minutos después de salir al aire, ofreció una conferencia de prensa donde anunció que estaban expulsando, le daban 48 horas a ese diplomático cubano para que se fuera del país. ¿Cómo hicimos ese trabajo? Una aventura tremenda en Nueva York, asombrosa, además descubriendo un mundo en el que le advertimos públicamente, ellos lo sabían por supuesto, al FBI, la actividad del espionaje castrista en territorio norteamericano a través de sus embajadas, ¿no? Ese tema tiene ahora una actualidad tremenda. Los norteamericanos también usan sus embajadas para hacer espionaje. Esa es una salvedad que en el libro está muy clara. El problema es qué idea tú defiendes. O sea, una cosa es hacer espionaje para defender el fascismo o una dictadura y otra cosa es para defender la democracia, creo yo. Usando una frase que Silvio Rodríguez me dijo una vez en Puerto Rico, pero devolviéndosela, todo depende del lugar en el que tú te coloques. También has escrito ficción, la novela Te juro que soy culpable, publicada hace unos años. ¿Cómo combinas la ficción con la realidad, la literatura con el periodismo? Ese es un debate muy viejo, ¿no? Ficción y periodismo. Que se supone que Truman Capote A Sangre Fría lo resolvió, que es el neoperiodismo norteamericano, donde con los instrumentos literarios tú narras hechos concretos. En el caso de Truman Capote es falso, porque él falsificó toda la realidad. Hay quien dice que incluso se enamora del asesino y le da muchísimas vueltas. Pero lo cierto es que a partir de ahí, esa frontera entre ficción y periodismo puro se va desdibujando. Yo creo que tú debes narrar la verdad. Yo aclaro en el libro que, cogiendo una frase de Oreste Ferrara, que yo no contaba los hechos, sino solo mi participación en ellos y solo el modo en que yo vi esos hechos. Y hay un periodismo llamado gonzo también en la literatura norteamericana que se vale de los trucos, de las técnicas de la ficción para narrar hechos concretos, ¿no? Bueno, las crónicas de Martí, cuando las escenas norteamericanas tienen un poco de eso, ¿no? Tienen un poco de Martí, un poco permeado por un lenguaje un tanto florido, que no es muy... de su época también. Claro, que no, para el periodismo es siempre un poquito complicado, ¿no? A mí se me ha ido quitando el barroco, yo amaba el barroco, todo ese barroco se me ha ido, no sé si para bien o para mal, fíjate, no sé si para bien o para mal. Pero la novela es una novela sobre la cárcel. Yo quería escribir sobre la cárcel, pero no quería escribir un panfleto literario. Había leído mucho sobre la cárcel. Ya después que Valladares escribió Contra toda esperanza, era un libro muy claro sobre un momento específico. Entonces, lo que hice fue que lo novelé. Y es más que un libro de la cárcel, es un libro sobre jóvenes en la década del 70. Y cuando Planeta lo publicó, me llamó la atención que dijo, bueno, nos gusta publicar esta novela porque es un hecho artístico más que un hecho político, ¿no? A veces a mí me da igual, te soy sincero, yo no sé por qué hay que dividir. Yo creo que muchos de los grandes hechos artísticos han sido hechos políticos, eso no tiene nada que ver. Pero como venimos de la propaganda, etcétera, etcétera, pues también no puedes marear al lector, ¿no? Con discurso. A veces son trucos. Por ejemplo, la primera carta que aparece en la novela sonaba como un artículo periodístico. Hice un pequeño truco que fue, donde quiera que decíamos nosotros, porque los políticos hablan siempre en este plural majestático, ¿no? Que usaban los reyes antes, hablaban en nombre de todos. Nosotros estamos dispuestos a morir, bla, bla, bla. Puse yo estoy dispuesto a hacer tal cosa, o yo me siento así. Y donde quiera que estaba la palabra Cuba, la quité. Y entonces adquirió un tono más literario, fíjate, más literario. Y así, al final son asuntos técnicos, no. Y luego hablo como los personajes son femeninos, que la gente me dice, bueno, ¿y por qué cómo te metes en el papel de una mujer? Y yo creo que una mujer y un hombre no somos muy distintos. Pensamos de la misma manera, quizás
desde ángulos distintos. No le vi tampoco ninguna complicación. Me alegra que el lector crea que esa mujer es real, pero no le veo la diferencia, ¿no? ¿Qué escritores recomiendas que los jóvenes deben leer hoy? ¿Y cuáles son los escritores que consideras que te han influido más? Yo siempre he preguntado qué escritores me recomiendan. Nunca se me ha ocurrido recomendarle a nadie escritores, no. Puede parecer una pedantería. No, puedo recomendar cosas que a mí me han gustado, ¿no? Lo que pasa es que los gustos literarios van cambiando, ¿no? En la adolescencia o en la niñez tardía lees, qué sé yo, a Julio Verne, a Salgari, los libros de aventuras que te marcan. Después yo leí después mucho a los naturalistas y a los franceses como Emilio Zola o Zola, como quieras decirlo, casi todo lo que me cayó en las manos, y a los realistas rusos, ¿no? que todavía a veces lo releo. Después, por supuesto, llega 100 años de soledad, toda esta cosa del realismo mágico, Carpentier. Me fascina el modo en que, o me fascinaba, porque te repito, va cambiando uno. Cuesta ya trabajo leer de nuevo todas esas cosas. Y ya con los años he dejado de leer ficción, leo menos ficción y busco cosas que me ayuden a explicar la tragedia nacional nuestra, ¿no? Libros de economía política, los clásicos que en Cuba no se podían leer, y cuando digo los clásicos digo los básicos, ¿no? Adam Smith, Hayek, Karl Popper, Mises. Y ahora, por ejemplo, he leído un libro muy curioso que en inglés se llama Sapiens. Ese se lo recomiendo a todo el que quiera desilusionarse. pero abrirse a un mundo interesante, que es de un profesor de historia de la Universidad de Israel que se llama Yuval Noah Harari. En español se llama De animales a dioses. Breve historia de la humanidad. Mira qué pretencioso. Y él empieza con el Big Bang, con la creación del planeta hace 4.500 millones de años, y luego dice, bueno, ¿cómo 4.500 millones de años que tiene el planeta, se supone, hasta donde sabemos hoy en día, ¿no? que surgió, y el Homo sapiens solo lleva 200.000 años sobre la Tierra, ¿no? Había otras especies de Homo, ¿no? Como el Pithecanthropus erectus, que hoy se llama Homo erectus, etcétera, pero lo puedes remontar hasta 2,5 millones de años nada más. Es decir, si la vida del planeta es de aquí a aquí, nosotros ocupamos este pequeñito espacio, nada más. ¿Cómo de haber estado en el medio de la escala alimenticia de los animales, hemos escalado hasta la cúspide? ¿Cómo nos hemos convertido en lo que nos hemos convertido? Y él hace un análisis de las religiones, de los sistemas políticos, que es muy, muy interesante y que nos ayuda a ver a los que hemos sido víctimas del comunismo, el comunismo en su verdadera dimensión histórica, ¿no? Y en su verdadero espanto y en su verdadero horror. Ese tipo de lecturas me fascina hoy en día. Son lecturas más que en búsqueda de placer estético, en busca de respuestas. Eso significa que me estoy poniendo viejo, me imagino. Eres un liberal de pensamiento. A ver, todo va cambiando también. Liberal en Estados Unidos significa algo distinto en el resto del mundo. Europeo. Un liberal en el concepto europeo es casi todo lo contrario de un liberal americano. Yo creo en el libre comercio, creo en la libre empresa, creo en la responsabilidad fiscal, pero también creo, ahora que se está hablando de que los capitalistas van a desembarcar en Cuba y que hay mucha gente que ilusoriamente cree que esos capitalistas van a liberar a Cuba, creo que hay que recordarle a la gente que el libre comercio también provocó el comercio de esclavos. 10 millones de esclavos que se comerciaron desde África hasta América, no lo hicieron los estados, lo hicieron empresas privadas. O sea que yo creo que hay que ponerle un coto moral también
al capitalismo. Creo que hay que ponerle una vigilancia ética a la avidez empresarial inescrupulosa de muchos, y creo que en eso el papel juega un Estado. En eso tengo una diferencia fundamental con los ácratas, los anarquistas que no creen en la participación del Estado. Porque lo que va a venir para Cuba es lo que Marx llamó un capitalismo monopolista de Estado, que es otra expresión del fascismo, que es otra expresión del despotismo, esta vez con la complicidad de los capitalistas. Es decir, yo creo en el libre mercado, y creo que el Estado no debe ser empresario en casi nada, pero sí creo que se deben dictar leyes, fronteras, y hay mucha literatura sobre eso. Hay un gran debate, ¿no? Que va más allá de Carlos Marx, de Engels, de Lenin, ¿no? A mí me da mucha gracia con economistas, gente que estudió economía política en Cuba y que no conoce a los clásicos del liberalismo. Hay que conocerlos también. Pero, te repito, yo no creo que per se el libre comercio y la libre empresa forjan libertad política. Ahí está el fracaso de China. Todo el mundo habla la política del embargo ha fracasado durante 50 y tantos años, ¿no? Y la política del libre comercio ha fracasado también durante muchísimos años en China, en Vietnam, en todos esos lugares donde el régimen comunista sigue siendo tan despótico como antes, sigue fusilando, sigue encarcelando, sigue reprimiendo. La gente te dice, bueno, se vive un poquito mejor. Entonces depende de cuáles son tus aspiraciones. Si tus aspiraciones son unas migajas, son mejores esas migajas que nada, pero yo tengo derecho como hombre libre a aspirar a la mayor cantidad de libertad. Y la libertad no es una frase dicha en el vacío. Bueno, ¿qué es la libertad? La libertad es la mayor cantidad de opciones. Si tú tienes una sola opción, si tú tienes un solo partido, si tú tienes un solo grupo social, si tú tienes un solo tubo de pasta de dientes o una sola marca de camisa, tú eres menos libre que el que tiene varios partidos políticos entre los cuales escoger, varias opciones sociales, varias marcas de pasta de dientes o de cepillo, etcétera, etcétera. Mientras más opciones tienes, más libre eres. ¿Que no existe la libertad absoluta? Bueno, no existe la libertad absoluta, pero existe mayores cuotas o cotos también de libertad. La libertad se puede definir claramente. En Cuba no hay libertad, punto, ¿no? Casi de ningún tipo. Libertad para aplaudir, libertad para sentir, libertad para doblar la cerviz. Esa no la quiero. Por un plato de comida no. Cuba es un tema permanente en lo que escribes, en tus comentarios periodísticos, en tu programa televisivo El Espejo. ¿Qué es Cuba para ti? ¿Dirías que tu visión de Cuba ha cambiado con los años de destierro? Cuba es para mí una injusticia que no se ha reparado. Es esa sensación maldita de que ahí está pasando algo incorrecto y que mucha gente es cómplice de ello. Y mucha gente no lo entiende y mucha gente se hace el bobo también, ¿no? Cuando caiga el comunismo vamos a descubrir que todo el mundo sabía y que nadie fue cómplice. Eso es una hipocresía terrible. Yo estaba leyendo hace poco que cuando George Orwell publicó Rebelión en la Granja, lo atacaron inmensamente porque estaban ofendiendo a Stalin y a la Unión Soviética y a la lucha por los pobres. Y él escribe un prólogo donde dice en ese prólogo la gran falsedad de la Unión Soviética, la gran falsedad de Stalin, y en la Inglaterra democrática y libre no le publicaron el prólogo. Fíjate qué cosa tan interesante. Al final creo que le hicieron un favor, porque el libro se lee por sí solo, ¿no? Hoy es lo mismo, hoy tú criticas. Ahora resulta que nosotros, los que queremos una verdadera democracia y los que dentro de Cuba quieren una verdadera democracia, somos un obstáculo para las buenas relaciones entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos, y somos los tipos que estamos poniendo la cosa mala, etcétera, etcétera. Como si el problema de Cuba fuera el problema del gobierno de esos dos gobiernos. El problema de Cuba no es un problema entre esos dos gobiernos. El problema de Cuba es un problema entre la dictadura o el gobierno de Cuba y su población, ¿no? Y sin la participación de esa población en cualquier mesa de negociación o en cualquier trato, yo no veo
Yo no veo dónde está la ganancia. Por supuesto que de nuevo, es mejor esto que lo otro, hay más esperanza, pero el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Sientes que has logrado alcanzar tus sueños, que te has realizado como ser humano, como persona? No, para nada. No. Yo me siento muy frustrado. Yo creo que, primero, ¿qué son los sueños, no? No son tan importantes. En este mundo moderno de hoy, donde de tanto individualismo se le da demasiada importancia a los sueños personales. Y el ser humano, y en el libro de Harari está muy claro, ha llegado a ser lo que es por la capacidad de colaborar entre muchos, ya sea a través de religiones, de ideología, de economía, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que nuestros sueños personales no tienen ningún sentido. Si los sueños de la tribu a la que pertenecemos están frustrados, y esto puede parecer demagógico de mi parte, pero no tiene... Es muy frustrante haber estado en una pelea en la que permanentemente perdemos. En una pelea en la que los malos duermen bien, como decía la famosa película, el título de la película japonesa. Es absolutamente frustrante tener que estar hablando todos los días del mismo tema y encontrarte personas a las que tú crees que ya les has explicado con claridad lo que sucede y de repente te hacen una pregunta que tú dices, pero no entendieron nada, ¿no? Y es además excesivamente frustrante ver cuánta gente en realidad por cinismo, por acomodo, por ignorancia, por ingenuidad, vamos a darle ese beneficio de la duda, apoyan ese sistema, ¿no? Y en ese marco, sentirte, ¿qué importancia tienen los sueños personales de verdad? Ninguna importancia. Claro, tú puedes decir al revés, tú puedes decir, bueno, lo único que tiene importancia es la familia, lo único que tiene importancia es lo que uno se forja, pero mentira, porque mucha gente que creyó eso, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Que nada más tenía importancia su pequeño coto familiar, pues no, mira, vino una hecatombe de carácter social que cogió tu coto personal y le pasó una aplanadora. O sea, si no estamos conscientes, esa palabra me cae bastante mal porque la usaban como instrumento represivo en Cuba, pero si no estamos conscientes de que nuestra felicidad personal depende de la felicidad colectiva de los nuestros, pues es muy difícil, es muy difícil. Y sentirse, que he triunfado, qué sé yo, ¿qué cosa es triunfar? Todo eso es una... No, yo cada día estoy más frustrado, cada día estoy más pesimista, cada día quisiera, como dijo el poeta Juan Clemente Cenea, cada día pido con dolor otra patria, otra época y otros hombres. Tienes 2 hijos, ¿cuál consideras que será tu legado a ellos? Yo no le hablo a mis hijos mucho de Cuba. Más allá de los estereotipos de comida, arte, chistes, del ser cubano, pero de política no le hablo mucho, no le quiero transmitir esas frustraciones, ese veneno. Ellos son americanos. No sé si a mi pesar, fíjate. Como eran cubanos los hijos de españoles que nacían en Cuba. Nadie les reclamaba a los hijos de españoles que nacían en Cuba que fueran españoles, eran cubanos, pues ellos nacieron aquí, esa es su realidad y yo los invito a que vivan la realidad que les tocó y que no arrastren la de uno. Algún día me imagino que irán a La Habana y recordarán eso como la tierra de sus padres, como nosotros cuando vamos a Galicia o a cualquier rincón de esos maravillosos de España que sabemos que fue la tierra de nuestros abuelos. Pero no. Oye, bastante con lo que hemos cargado nosotros para transmitírselo a nuestros hijos. Hay gente que lo hace y se los aplaudo. No, que ellos sean libres de escoger su mundo. Olvídate de eso. El legado es que sean honestos. Y ser honestos es ser honesto con uno mismo. Nosotros hemos visto demasiado a nuestra generación, víctima, fíjate, mucha gente que hace y dice cosas distintas a aquellas en las que cree, porque hace las cosas que cree le convienen y no las que sinceramente profesan. Entonces, esa honestidad es lo más importante
Pero incluso la pretensión de legar a los hijos me parece, van a hacer lo que ellos quieran, olvídate de eso. Por mucho que uno quiera llevarlos por un camino, eso puede ser peligroso, ¿no? Tú le enseñas los caminos y le dices cuáles son los peligros, pero que ellos escojan el que quieran, porque si no después, si se equivocan, te equivocaste tú también. En una entrevista reciente dijiste que no regresarías a Cuba con el orden de cosas actual. Cuéntanos por qué y cuáles serían las condiciones para que pudieras volver a tu país. Eso es una entrevista donde me preguntaron si con la nueva circunstancia no sentía nostalgia y deseos de pasear por el malecón. La verdad y me doy cuenta, yo no soy un nostálgico, yo no siento nostalgia, yo siento una frustración tremenda, yo siento una necesidad de reparar una injusticia que no se ha reparado, pero yo no siento nostalgia. Me parece frívola a veces la nostalgia y no tiene sentido. Uno como ser humano es uno y las cosas que uno hace, las cosas en las que uno cree. Por ejemplo, yo soy yo y mis escritos, yo soy yo y mis libros, yo soy yo y mi pensamiento. No puedo separar, quitarme un brazo, es como, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene que yo entre a Cuba si no dejan entrar mis libros? Ahí están publicados por una editorial reconocida en Cuba, que es Planeta. En la próxima feria del libro, bueno, que dejen entrar. O sea, ¿cómo que me van a dejar entrar a mí y no mis libros que no los permiten poner en las ferias de La Habana? ¿No? Pues dejen pasar, el día que dejen pasar mis escritos, el día que me dejen ejercer el periodismo libremente en Cuba, yo voy, porque ese soy yo también. Yo me fui de Cuba por defender esa parte de mí. Entonces ahora voy a renunciar a ella por un paseíto por el malecón. No es que yo quiera ser más purista o más papista que el Papa, es que de verdad yo no soy un cuerpo, que me dejen entrar en cuerpo y no en alma. No tiene sentido, ¿no? O nos dejan a los dos, como decía Martí, ¿no? Porque si está la bandera, no sé, yo no puedo entrar. ¿Cómo ves el futuro de Cuba? El futuro de Cuba, ¿a qué escala? Volvemos con Harari y el libro de Sapiens, ¿no? Cuando pasen miles de años, el capítulo del castrismo va a ocupar 3 líneas en el Larousse o en Wikipedia, porque ya no hay Larousse prácticamente. Pero en nuestra vida personal es terrible, porque son sistemas políticos que duran más que el ciclo humano. O sea, hay personas que nacieron con el comunismo, se han muerto y el comunismo sigue ahí. Date cuenta que el que nació en el año 1959 tiene hoy 56 años, ahorita tiene 60, ahorita está en edad de retiro. Ahorita que estoy en edad de retiro, cuando fui a la escuela, por primera vez estaba la foto de Fidel Castro ahí, la foto de Camilo y todo el panteón revolucionario. Los niños que están entrando hoy en esas escuelas se tropiezan con ese mismo panteón, con esas mismas fotos. Es una dictadura más larga que el ciclo humano. En ese sentido lo veo con muchísimo pesimismo. O sea, yo no estoy seguro de que en mi vida yo vaya a ver, no el fin del castrismo, que no es lo importante, ¿no? Como decía la película de Orlando Jiménez Leal, el problema no es Castro, sino el Castro que nos han dejado dentro. Y cómo exorcizar ese monstruo, cómo liberarnos de ese castrismo interior que nos han sembrado. Eso es lo importante. Yo no creo que yo vaya en vida a ver eso, porque el daño es muy antropológico, dijo alguien, es terrible, ¿no? Eso es en cuanto a corto plazo. A largo plazo, por supuesto que sí, soy más optimista. Esa locura no puede durar siempre, ¿no? Alguna generación más allá en el futuro podrá vivir en paz, podrá vivir en democracia, podrá tener una vida normal, ¿no? A nosotros no nos tocó. Como no le tocó a Félix Varela. Estamos en este salón que es el salón de Félix Varela.
Félix Varela, que fue el hombre que nos enseñó a pensar, se tuvo que ir de Cuba y nunca más pudo regresar, no vio la independencia de Cuba, no vio sus sueños, que eran los sueños colectivos de su generación hechos realidad, los de la conspiración de la escalera, los de la conspiración de rayos y soles de Bolívar. No, tú que eres camagüeyana, Joaquín de Agüero y Agüero, porque la gente dice, todo el mundo recuerda, no sé por qué, que en 1868, el 10 de octubre, Carlos Manuel de Céspedes le dio la libertad a sus esclavos, pero no sé por qué misteriosa razón, salvo los camagüeyanos, nadie recuerda que Joaquín de Agüero y Agüero, 20 y tantos años antes, liberó a sus esclavos, les dio tierra, útiles de labranza, se alzó en armas, ¿no? Y además los mataron, las camagüeyanas se cortaron las famosas trenzas, lo cogieron a él tratando de escapar. O sea, una rebelión gigantesca que ha sido borrada, porque tal vez los orientales han dictado la historia de Cuba, no sé qué pasa con los camagüeyanos ahí. O sea, esa generación de la primera mitad del siglo XIX se murió sin ver los sueños de independencia realizados. Yo creo que nos pasa como esa generación. Tuvimos la mala suerte de haber nacido en el momento inadecuado y en el lugar inadecuado. Esa es la realidad. Por eso Juan Clemente Cenea, y yo creo que con mucha razón, pidió otra tierra, otros hombres y otra época, ¿no? Tomando en cuenta que posiblemente lo traicionaron los propios cubanos, ¿no? Acuérdate que él llega al campamento Mambí con una proposición de paz y había un decreto del presidente Espotorno, el decreto Espotorno, que ordenaba fusilar a todo el que llegara con un planteamiento de paz. No lo fusilaron porque era Cenea, pero lo dejaron ahí a la buena de Dios. Los españoles lo arrestaron y sí lo fusilaron, ¿no? ¿Te imaginas eso, no? Tenemos que revisar la historia, ¿no? ¿Por qué no le cuentan a los cubanos que el padre de Fidel Castro era un soldado español? ¿Por qué ocultan eso? ¿En qué batallas estuvo el padre de Fidel Castro? En la de Dos Ríos. Porque ellos reconocen que estuvo en la de Santiago de Cuba. Lo reconoció Raúl Claro porque esa es contra los americanos, supuestamente, ¿no? No era así. Han revisado la historia. ¿Por qué no le cuentan a los cubanos que la bandera nuestra es la bandera de los anexionistas y de los masones, el triángulo masón, ¿no? Que Narciso López, que era venezolano, y que la primera cosa que hacen nuestros héroes mambises en Guaymaro es escribir una carta pidiendo la anexión de los Estados Unidos, ¿no? Te acusan de platista, de anexionista. No. Vamos a revisar nuestra historia en su verdadera dimensión, ¿no? Y todo ese antinorteamericanismo y toda esa bobería, muy española, por cierto, con que nos han engañado durante tanto tiempo, eso sería verdaderamente parte de un diálogo entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? Pero el discurso del canciller cubano aquí en Washington fue un discurso totalmente adulterando la historia, justificando la dictadura, vanagloriándose de la victoria, porque ellos están viendo esto como una victoria de la revolución contra el imperialismo yanqui, y como si fuese un cheque en blanco para ellos seguir haciendo lo que les da la gana. En ese sentido, yo soy muy pesimista. Yo no veo cómo hacerle ver a esa dictadura que no se les está diciendo que lo que han hecho hasta ahora está bien, que es todo lo contrario, que eso es un fracaso, pero ellos le dan la vuelta. Así que te vuelvo, a corto plazo soy muy pesimista, a largo plazo espero que los cubanos podamos al fin darnos una república real, democrática, vivible, verdadera, pero por ahora no veo por dónde le entra el agua al coco, para decirlo en cubano.